todos en esta noche, amén. Damos gracias a nuestro Dios por estar aquí, porque Él nos da la vida, Él nos da la salud y sobre todo nos da la perseverancia, ¿no? Para estar, no importando la circunstancia, porque muchas veces podemos decir que amamos a Dios con nuestra boca, pero con nuestros hechos no mostramos el amor de Dios. Pero cuando nuestro Dios Todopoderoso desarrolla en nosotros la perseverancia, es decir, Dios trabaja con nuestras vidas y nos va demostrando cada vez lo grandioso y glorioso que Él es y también los planes que Él tiene para con nosotros conforme a su palabra y que la vamos entendiendo y comprendiendo, podemos ir creciendo en la gracia y perseveramos, porque Dios nos da ese poder para poder perseverar, amado hermano. Son tiempos para el mundo difícil, para un mundo que está en crisis total, pero si nosotros lo miramos como Dios quiere que lo miremos, va a ser el mejor tiempo de nuestras vidas, porque vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver realmente muchas veces esas puertas de la palabra que están escritas, verse en realidad en nosotros. Se van a hacer realidad, amado hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tú eres poderoso, tú eres misericordioso y santo, Señor. Ministranos, Señor, y aún tu poder se siga manifestando en tu iglesia, en los que están aquí presentes y aquellos que están en camino, Señor, y aquellos que pueden estar conectados. También te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu santa y bendita palabra nos hable, Señor. Vamos a Gálatas capítulo 6. Yo tengo una versión, la versión Nueva Bíblica de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se deje engañar de Dios. No se deje engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tomen asiento, hermano. En realidad este tema es muy amplio. Y yo no voy a terminar el capítulo 6, porque hay algo que he estado meditando, ¿no? Y viendo realmente la importancia de que aquí el autor de este libro, el hermano Ted Tripp, no sé cómo se pronuncia, yo en inglés estoy perdido. Ya, el hermano, él trabaja el tema del corazón, ¿no? El corazón. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar esta palabra corazón, cómo Dios lo presenta en las Sagradas Escrituras. Pero en el Antiguo Testamento hay casi 900 veces que se habla de la palabra corazón. Y en el Nuevo también, una cantidad muy grande. Entonces, si es una palabra que se usa mucho y que se repite mucho, y aquí nuestro hermano dice de que no hay que trabajar en la conducta del niño, no hay que trabajar en la conducta de quien sea, ¿no? Adulto, anciano, joven, quien sea. Porque no solamente es el niño, hermano. Porque a veces miramos, y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia, cuando ve a alguien que se conduce muy bien, ¿no? Que tiene una buena conducta, una buena forma de expresarse, de comportarse, de hablar y tantas cosas más. Pero cuando uno realmente comienza a tener intimidad con esa persona, a tener conocimiento de esa persona, o viendo los frutos de su vida realmente con el tiempo, vemos que todo fue una apariencia, ¿no? Todo fue una conducta, ¿no? Fue un comportamiento fingido, algo hipócrita, algo falso. Acá hablamos de los niños, pero este es para todos, amado hermano, no solamente es para los niños, ¿no? Ahora, lo ideal
es que realmente los niños, adolescentes, deberían ser trabajados por sus padres en el aspecto de que ellos primero vean el modelo en sus padres, ¿no? Que los padres realmente, su corazón sea un corazón conforme a Dios, un corazón que realmente tiene claridad en lo que es como hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo miro, he estado realmente bastante tiempo y al final perdí, no sé, como 40 páginas que había traducido del inglés al español y se me perdió. Ya no tuve tiempo, lo leía a la volada, pero ya no para estudiarlo, se me perdió, ¿no? Pero al final, la palabra corazón tiene que ver con la mente, amado hermano, con la mente. Dice, llamarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿no? Dice corazón, ¿no? Entonces, tiene que ver con la mente, ¿no? Cuando vamos por primera vez que se habla la palabra corazón, está en Génesis 6, cuando ya Dios ha decidido destruir la humanidad, ¿no? Y va a encontrar solamente un hombre, y ese hombre va a ser Noé. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Los pensamientos de su mente eran solo hacer siempre el mal. Acá dice corazón, ¿no? Entonces nosotros estamos si nosotros somos personas que no tenemos esa costumbre de leer, de escudriñar, de investigar, vamos a darle corazón, es corazón, pero no. Corazón es sentimiento y cuantas cosas más. Pero en realidad cuando ya tú comienzas a mirar, el corazón tiene que ver con todo el ser interior, con todo el ser interior. ¿No? Dice, hay un hombre exterior y hay un hombre interior. Pero ¿quién es el que determina realmente la vida de la persona? Es el hombre interior. Lo que tú eres adentro sale hacia afuera. Por eso el Señor dice, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca, ¿no? Es decir, no es lo que tú haces, sino es lo que sale de adentro. Tarde o temprano se va a mostrar lo que tú eres. Entonces también tiene que ver con la voluntad, con las emociones, ¿no? Y como digo, y siempre se habla del corazón que está al medio. Y cuando se habla al medio, realmente es en el centro de nuestra vida. Es decir, es el núcleo, lo más trascendente de nuestra vida es el corazón. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con la conducta del ser humano, ¿no? A veces nos conformamos y estamos felices cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos en la fe comienzan a hablar de la palabra de Dios, comienzan a decir de muchas cosas, ¿no? Y uno se sorprende y dice, uy, mira, qué tremendo, está creciendo, ha crecido, uy, pero realmente pasa el tiempo y se presentan situaciones y esa persona no responde de acuerdo a lo que tú has escuchado, ¿no? Y dices, ¿qué pasó, no? Es que en realidad esa persona solamente tiene algo que está guardado en su raciocinio, somos seres racional, algo que lo sabe, que es algo que ha aprendido, algo que ha aprendido pero que no ha entendido. Parece absurdo, ¿no? Porque se supone que tú entiendes lo que has aprendido, pero hay personas que aprenden cosas, o se toman de cosas sin haber entendido realmente lo que es el verdadero significado, ¿no? Por ejemplo, hace años decía un teólogo pentecostal, el hermano Darío López, decía, dale poder a alguien y vas a ver lo que es, ¿no? Y ustedes lo están viendo en estos días, ¿no? Todos los días lo ven, cada día hay un nuevo capítulo de la novela que todos somos parte de la novela en nuestra nación. Cada semana hay un capítulo nuevo, ¿no? Es una novela, ¿no? Y dice, pero mucha gente se inclinó por esta persona porque lo veía muy humilde, muy sencillo, ¿no? Pobrecito. Pero ahora estamos viendo lo que él realmente es, ¿no? Dale poder a alguien y verás quién es. Mire, por ejemplo, Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que hubo en toda la tierra.
El único que lo ha superado ha sido Jesucristo, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Pero estaba escuchando a un predicador mexicano que decía que Salomón llegó a ser, ningún magnate del día de hoy tendría la cantidad de dinero que tenía Salomón. Salomón se calcula que tenía 7.000 billones. Si se sacaba la cuenta de todo lo que tenía de su riqueza, se calcula que tenía 7.000 billones de dólares. Nadie, hermano, nadie tiene esa cantidad el día de hoy, nadie. Pero, y él escribe Proverbios, escribe Eclesiastés, pero también se pierde, ¿no? No sabemos cuándo escribe. Algunos consideran que ya Proverbios lo escribe cuando estaba bien, y Eclesiastés lo escribe después de que se pierde y Dios en su misericordia se arrepiente y vuelve a Dios. Su corazón, mire, su corazón, que tenía el corazón, era el hombre más sabio, que supuestamente su corazón que estaba bien cuidado, se perdió. David tenía el corazón conforme a Dios y terminó, ¿qué cosa haciendo? Cosas que él ni siquiera se imaginó que podía hacer. Entonces, si nosotros, como padres, yo como pastor, tú como padre, como discipulador, como maestro, no trabajamos en el corazón de las personas, es poco lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en verano la queja es mucho calor, en invierno la queja es mucho frío, de repente en otoño mucho viento, ¿no? Dice, antes vienen los vientos de San Andrés y si te agarra el viento de San Andrés te da tuberculosis. Antes esa era decían, ¿no? La gente, ¿no? Siempre el ser humano tiene una justificación para no hacer lo que Dios quiere que él haga. Entonces, tenemos que trabajar mucho con el corazón, ¿no? El corazón es el centro de la vitalidad. ¿No? Dice, a ese le falta ganas, dice, no tiene ganas, ¿no? El corazón es el centro de los sentimientos e impulsos. El corazón es el centro de la intuición o de la revelación o de las cosas que Dios te puede mostrar. A donde Dios trabajaba con los profetas o con los videntes de Dios, después ya se llamaron profetas, y le mostraba las cosas, les revelaba las cosas, pero primero tenía que preparar su corazón. No era así que se le daba, no, porque el problema es que cuando ya Dios te comienza a usar y tú pierdes la comunión con Dios, vas a decir cualquier cosa. El otro día estuve en Trujillo y alguien me vino a decir, no, pastor, mire, tal hermana, el otro día vino a decirme que quería hablar con tal persona. Y era su familiar. Y dije, ya, me insistió tanto que yo le dejé hablar y le decía que no se casara, porque Dios la mostraba. Pum. Al final el hermano era un creyente, le escuchó y no le hizo caso. Y se casó, ¿no? Y ahí está, y no tiene ningún problema con su matrimonio. Después, el otro día, en plena pandemia, viene y le dice a una hermana, usted va a morir. Va y le dice a la hermana, va a morir, prepárese porque usted va a morir. Y la hermana se preparó, hizo todo lo que pudo hacer a su alcance. La hermana está más viva que yo, hermano. Este es el problema, ¿no? ¿Me entiende? Cuando nosotros, nuestro corazón, si mi corazón no está en comunión con Dios, si yo veo, ¿no?, que no tengo temor de Dios, no oro como Dios quiere que ore, una de las cosas que a mí me garantiza, por ejemplo, que alguien está creciendo en la gracia es cuando yo le escucho orar. Cuando yo escucho orar a alguien y esa palabra de Dios y veo que su vida está cambiando, ahí me da paz, ¿no? Entonces tú también tienes que ver, no es que tú le enseñas a tus hijos, ya sabes que el corazón, hay que trabajar en el corazón, en tus nietos, ya, y él te obedece y por agradarte a ti se sabe los textos de memoria, hasta la puede interpretar y todo lo demás, y aparentemente lo puede aplicar bien. Pero cuando está solo, él es lo que es, ¿no? O consigue lo que quiere. Uy, dice que bien, mi nieto, mi hijo, mire, ya todo, ya le voy a dar su premio. No, ese es el gran problema de nosotros, que cuando el comportamiento determina si realmente la persona ha crecido o no ha crecido. Pero realmente, si estamos llenos del Espíritu Santo, eso no nos debe ser una variable.
para que realmente mi hijo, mi nieto o el hermano que estamos discipulando o formando está creciendo. Si no es el tiempo, mi hermano. Ahorita, por ejemplo, se habla y se habla, ¿no? De que viene el hambre y que viene esto y lo otro. Y yo miro y escucho, ¿no? Digo, es verdad, puede ser que sea cierto, ¿no? Que venga todo eso. Pero ahí vamos a ver, pues, ¿no? Cuánto está nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios, cuánto está nuestra fe. Hay muchas promesas de Dios. Dice que el que promete es fiel y fiel es el que lo hará. Cuando dice que Dios es fiel, significa que todas las promesas que Él tiene, Él las hará realidad, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que dice, joven fui envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni simiente que mendigue pan. El otro problema es que todos los que comenzamos la fe, con el tiempo uno comienza a mirar, ya no es tanto el comenzar. Para comenzar es una batalla, ¿no? El tema es terminar la carrera. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado para terminar la carrera? Por eso nuestros hijos no es enseñar por enseñar. Yo tengo que tener el cuidado. ¿Estoy viviendo lo que le estoy enseñando a mis hijos, a mis nietos? ¿Estoy modelando? ¿Soy realmente alguien confiable? ¿Alguien? Cada uno sabe su vida, amado hermano. Entonces, el corazón también es el centro de la fidelidad o la lealtad. Bueno, uno de los grandes problemas en este tiempo es la traición. Jesús fue traicionado por Pedro y Pedro nunca quiso traicionar a Jesús, hermano. Pedro jamás su intención fue traicionar, pero fue presionado. La presión, las circunstancias terminaron diciéndole que él fuera un traidor, ¿no? Dios tuvo misericordia, ¿no? De él, lo había preparado y él se arrepintió y Dios lo perdonó. Muchas veces dice, ¿por qué este hombre o esta mujer me ha sido infiel? ¿No? Porque a veces los noviazgos, los divorcios, los matrimonios fracasan. No, porque en realidad no hay un corazón conforme a Dios, no es un corazón que tiene temor de Dios. No es una garantía, amado hermano, que tú te hayas casado en la fe como cristiano, de que eso te va a garantizar que tu matrimonio va a ser imperecedero. Si ambos no están en comunión con Dios, si ambos, su corazón, Dios no dejan que Dios transforme su corazón, en cualquier momento, el día de hoy, pueden fracasar. Los divorcios no solamente se dan fuera de la iglesia. Bueno, aún los puedo casar aquí y de aquí unos meses o años se están queriendo divorciar o se divorcian. Entonces ahí tenemos que entender si el corazón es el centro de vitalidad, es el centro de las motivaciones, intenciones, pensamientos, del entendimiento, mire, de los sentimientos, de los impulsos, de la fidelidad, de la lealtad, de la determinación. Es decir, ¿dónde tú determinas? En tu corazón. Es decir, del valor, de la valentía. A veces, amado hermano, tú puedes decir y tú puedes creer que eres cobarde. Y realmente tú te puedes considerar cobarde. Pero a la hora de la verdad, a la hora que tienes que enfrentar un problemón o una situación difícil, no eres cobarde, terminas siendo valiente. Mano, así es. Hay muchos casos de personas que tú lo ves, este no da, pero cuando viene la situación, mano, se comporta y enfrenta situaciones que jamás tú ni siquiera te imaginas que podrías haberlo enfrentado. Entonces, es el centro, es el interior del ser humano. Ahí en el corazón se ve la alegría, cuando tú estás alegre, cuando estás eufórico. ¿Sí o no? ¿De dónde sale? La alegría, lo eufórico. Si tú y yo comenzamos a meternos con Dios y Dios comienza a apasionarnos y nos comienza a cambiar, amado hermano, tenlo por seguro que tú eres una persona alegre, eufórica. Qué gareca ni la selección peruana, hermano, eso no va a hacer nada. Le decía a mi esposa, estaba leyendo, no sé si algunos han leído, lo puse en la iglesia, ¿no? Ahí en el WhatsApp de la iglesia. Mire, Jared Müller fue uno de los hombres más usados por Dios. Él era un perdido, hermano, hijo de un pastor y estaba más perdido en Alemania. Y huyó de Alemania y se fue a vivir a Inglaterra. Y en Inglaterra Dios lo cambió y lo transformó. Y lo hizo un hombre de fe.
Un hombre increíblemente de fe. Él fue el que comenzó uno de los movimientos de ayudar en los orfelinatos de los niños. En ese tiempo en Inglaterra, solamente las personas que tenían recomendación de alguien de mucha importancia podían estar en un orfelinato. Y él vio que eso era injusto, que eso era pecado. Y él comenzó, amado hermano, a aglutinar a niños y a darles de comer, de vestir. Y él al final se calcula que llegó a 50.000 o 100.000 niños. Pero lo más glorioso que Dios hizo en él, que él era un hombre de fe. Un hombre de fe. Cuando recién comenzó, por ejemplo, no había que comer, no había donaciones. Y ese día le puso a orar a todos los niños. Vamos a orar. Y todos se pusieron a orar. Vino un camión que llevaba leche. Se malogró el camión en la misma puerta de la orfandad. Y él dijo, no, ya no va a llegar al destino, así que agarren esa leche. Dice que un día no tenían pan, ya había una cantidad de miles que habían de niños, cerca como más de 1.000, y no había pan tampoco. Y él dijo, tranquilo, él estaba tranquilo, vamos a orar, dice. Y al rato vienen y le tocan la puerta, que la realeza había rechazado el pan porque estaba muy quemado. No estaba en el punto que ellos querían y se lo entregaron a ellos. Un día estaba viajando de Inglaterra a Estados Unidos, a Nueva York, y se presentó una neblina que era imposible avanzar. Y él tenía que llegar a una hora, dar la conferencia y regresar a Inglaterra, porque era un hombre muy... Y dice que cuando él miró, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué el barco se está deteniendo? Y subió, y el capitán le dijo, ya lo conocían, no, Pastor Müller, lo que pasa, mira la neblina, ¿cómo está? No se puede avanzar, es peligroso. Dijo, tranquilo, a ver, voy a orar. Y el capitán del barco se puso a orar y le dijo, no, tranquilo, tú no ores, le dijo, porque él no era un hombre de oración. Entonces le dijo, no, tú no ores, me estás interrumpiendo. Y se puso a orar. Y le dijo, mira. Y el capitán miró, ya no había nada de neblina. Era un hombre que tenía un corazón de fe. Era un hombre apasionado. ¿Y sabe lo que dice en ese devocional que le he mandado? Que él en su vida leyó 200 veces la Biblia. Y de las 200 veces que leyó la Biblia, 50 le hizo de rodillas. 50 de rodillas, hermano. Él tiene, donde yo en el seminario, había un librón de los testimonios que él tenía. Por ahí han sacado un hermano caballero parte de esos testimonios. Hermano, eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestro corazón. No es nuestro comportamiento lo que nos garantiza que estamos bien. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Hasta tú y yo podemos estar engañados, hermano, creyendo que estamos creciendo en la gracia, pero ¿cómo respondemos a las situaciones? Mire, en el corazón también se ve la angustia. Cuando tú estás angustiado, ¿dónde se nota tu angustia? ¿En el estómago, en los riñones, en los pulmones o en tu corazón? En tu corazón físico, ¿no? Pero en realidad es en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, en tus tensiones. Ahí está. Ahora, el corazón físico tiene esa cualidad, pero ahí está la angustia, el ánimo. Cuando tú te desalientas, ahí tienes un corazón desanimado, desalentado. Cuando tú prestas atención y vienes aquí, ¿quién está prestando atención? ¿Tu corazón o tu mente? Tu mente, ¿no es cierto? Hemos dicho que el corazón también es la mente. Tú pones todo el entendimiento, tú vienes a aprender y dices, no, yo quiero que Dios me hable. La cordura, si te portas bien o no te portas bien. ¿Dónde tú decides dar o no dar? ¿Dónde tú decides servir o no servir? ¿Dónde tú decides sacrificarte o no sacrificarte? En el corazón, ¿sí o no? Todo es el corazón, amado hermano. ¿Dónde se da el deseo? En el corazón. ¿Dónde se da el entendimiento? ¿Dónde tú entiendes las cosas? En el corazón. Dame un corazón entendido. ¿Dónde tú te esfuerzas?
Es decir, ¿quién manda a tus músculos, a todo tu ser, a que tú te esfuerces? ¿Quién le manda a tu mente? Es decir, ¿cómo tú haces, por ejemplo, dices, no, yo tengo que alcanzar esta meta? Y la única manera de alcanzar esta meta es esforzándome. No hay otra manera de lograr la meta. Dios me demanda que me esfuerce. Esfuérzate. Mire, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia. Le dice, esfuérzate en la gracia. Sí, todos recibimos de gracia, pero en esa gracia, para que Dios nos pueda dar de gracia, tenemos que esforzarnos. ¿Entiende? ¿Dónde se manifiesta el gozo? Cuando tú estás gozoso, alegre, contento, feliz. ¿Dónde tú determinas tus juicios? Es decir, cuando tú vas a decidir y vas a determinar un juicio de algo, es en el corazón. ¿Dónde se da la sabiduría del ser humano? En el corazón. ¿Dónde se da la voluntad del ser humano? En el corazón. Mano, el corazón, por eso el corazón es el hombre interior. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. De toda cosa guardada, guarda al hombre interior. Porque de ahí brota abundantemente, ¿qué cosa? La vida. ¿Qué vida? La vida de Dios, si es que realmente queremos estar. Es en el corazón la batalla. La batalla de todo ser humano y aún de un cristiano, que es lo más importante, se da en el corazón. Por eso el Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Jeremías fue alguien tremendo que Dios usó. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, porque él se estaba hablando a sí mismo. Si tú vas a Jeremías 20, vas a encontrar que Jeremías, sí. Jeremías diciendo, el día que yo nací no debe desaparecer, decía. ¿Han leído ustedes Jeremías 20? Es decir, no quería celebrar su cumpleaños. Porque estaba, hermano, Jeremías cada vez que profetizaba, ¿qué no le hacían? Después el rey decía, tranquilo Jeremías, profetiza, no va a pasar nada, yo me encargo de que no te pase nada. El rey era un mentiroso, agarraba, profetizaba lo que yo le decía y el mismo rey ordenaba que lo castigaran. Un día lo metieron en un silo, es decir, en un silo prácticamente, y ahí lo tuvieron. Y alguien se compadeció y lo sacó de ahí. Por eso que él decía, ¿no? Engañosos y perversos es el corazón, más que todas las cosas. Ya hemos quedado de que el corazón es el hombre interior. Es decir, también en el corazón está la personalidad de cada uno de nosotros. Es decir, la persona que somos se desarrolla en el corazón. En el corazón también está la conciencia. La conciencia, dice, oye, este hombre no tiene conciencia. Sí, tiene conciencia. ¿Quién te ha hecho un ser moral? Dios, ¿no es cierto? ¿Y dónde el hombre desarrolla el bien y el mal? Discierne el bien y el mal. En el corazón, todas esas cosas. Por ejemplo, si nosotros como padres comenzamos a entender con claridad qué es el corazón y por qué tengo que trabajar en el corazón de mi hijo. Yo tengo que trabajar en el corazón de mi hijo, pero yo no voy a transformar el corazón de mi hijo por ese caso. Ningún ser humano puede transformar el corazón de otro ser humano. Pero sí podemos trabajar en el corazón de nuestros hijos, hacerle entender, hacerle comprender, pero primero tú y yo tenemos que vivir lo que le vamos a estar enseñando. ¿Entiendes? O de repente le dice, mira hijo, yo también estoy luchando con esta cosa. La palabra de Dios dice que esto hay que hacer y yo a veces fracaso. Pero yo te digo a ti, pero porque la palabra de Dios dice que hay que hacer esto, tenemos que hacerlo. El Señor dice que no podemos ser de doble ánimo. ¿No? La palabra de Dios me dice que en Santiago dice que no podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo, que nuestro ánimo sea el mismo, ¿no es cierto? Hay momentos en que tú puedes estar muy feliz, muy contento, con sueños, con todo lo demás. Presentan situaciones, adversidades, problemas. Y ya tu hijo ya no te veía con ese entusiasmo ya. ¿No? Y te pregunta, papá, ¿y el proyecto que tenías? Ah, sí, ahí está, hijo, ¿no? Y si tu hijo dice, ya, y si tú le das confianza a tu hijo, él te va a decir, y papá, ¿y qué pasó? Ya te estabas entusiasmado con ese proyecto. ¿Qué ha pasado? Y si tú eres sincero, decir,
me estoy desanimando del proyecto que he comenzado. Y a veces le exigimos a nuestros hijos que vayan para adelante y también nosotros nos desanimamos y a veces hasta nos caemos y dejamos fuera ese proyecto. Pero si somos sinceros y si Dios me está diciendo que yo no sea un hombre de doble ánimo, está trabajando conmigo como padre, como pastor, como persona, ¿me entiende? Como discipulador, y Dios quiere que yo sea, que las cosas que Él pone en mi corazón y en mi mente después que he orado y clamado y te había dicho, no, Dios me ha dicho que hago esto, Él leído en su palabra y me ha confirmado, y tomo el nombre de Dios y a medio camino lo dejo. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? ¿Qué ejemplo le puedo dar? Que Dios no funciona. Primero, el más trágico de todo es que Dios no funciona. Porque si yo, que soy su padre, o su discipulador, o su pastor, estoy diciendo, estoy desertando de eso, ¿qué va a hacer esta persona? Entonces, el Dios que él confía no es tan poderoso como dice que es, porque mire, él está desertando. Porque hay niños, adolescentes, jóvenes, que piensan y van más allá. No te miran solamente a ti, sino a quién, a aquel. Oh, no, entonces el Dios que él tiene no funciona. ¿Está entendiendo? Mire, todo por eso digo, qué importante es que cuando uno sabe que aquí en el corazón, en nuestra mente, en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestro raciocinio, está lo más trascendente que es la palabra de Dios. Pero Dios no nos deja solo su palabra, nos deja su Espíritu Santo para que esa palabra la podamos entender, vivir y ponerla en práctica. Por eso digo que la ley de la siembra y la cosecha es un tema muy, muy trascendental porque determina nuestro futuro, amado hermano, de muchos de nosotros. No es algo que hay que darlo por darlo. Y aquí el hermano, en el capítulo 5 y 4, ha estado trabajando el corazón. Y si tú también ves el libro de cómo pastorear el corazón de tus hijos, él lo trabaja más amplio todavía. Entonces, esta familia Tripp, porque uno es Paul David Tripp y el otro no me acuerdo, pero son dos hermanos, fueron formados por un padre que era un apasionado hombre, un padre y una madre que eran hombres y mujeres apasionados por Dios. Y ellos son hijos de padres cristianos. Y ellos son, porque el hermano, el otro creo que es David Tripp, él es teólogo. Este hermano, el Ted, más trabaja con los adolescentes, con la familia, pero el otro hermano es teólogo y de renombre en Estados Unidos que Dios lo ha levantado. Pero ¿a través de quién Dios formó a estos hermanos? Sus padres, hermanos. Siempre hay alguien que Dios va a formar. A través de alguien Dios nos va a formar. ¿Me entiendes? Entonces tú y yo, aún no importa la edad que tengamos, podemos ser trascendentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la instrucción, disciplina y corrección? Es cambiar el corazón, no cambiar el comportamiento. Ya hemos dicho que la disciplina no siempre es castigo, amado hermano. Uno de los grandes problemas nosotros los latinoamericanos o suramericanos, centroamericanos y mexicanos en la gran mayoría es que somos muy indisciplinados. No tenemos una formación de disciplina. El Evangelio todavía no ha tomado cuerpo realmente en América del Sur y en Centroamérica y en México. Cuando el Evangelio llegó a Europa, eran bárbaros, no es que eran salvajes, pero no tenían un orden, amado hermano. La ventaja de ellos fueron que eran clanes, es decir, ¿qué es un clan? El clan era que eran un conjunto de personas y habían líderes y ellos no decidían nada por sí mismos, sino todos se reunían y cualquier decisión que tomaban la hacían en conjunto. Esa fue la ventaja que ellos tuvieron. ¿Me entiende? La otra ventaja fue las escrituras, pues no pudieron escribir, ¿no? Entonces ellos narraban las sagas. ¿Qué cosa son las sagas? Las sagas son historias. Tú vas a la selva peruana y Dios te da la bendición de estar en la selva misma con tribus que puede ser que ya tengan contacto con el occidente, ¿no? y que tengan relaciones, pero que no han perdido sus costumbres. Llega las noches
Y en las noches ellos cuentan sus historias de cómo surgieron. Todas las tribus, no hay tribu en la tierra que no cuente que un día hubo una lluvia universal y que todos desapareció. Todos hablan de un diluvio, pero tienen sus tradiciones, no la pierden. Lo hablan en su propio idioma y lo narran. Esa fue la bendición del pueblo de Dios, que también contaba sus historias. Y después llegó el momento que ya a través de Moisés que se comenzó a escribir, porque Moisés, Dios lo llevó a Egipto, ¿me entiende? A Egipto lo llevó para prepararlo y ahí Moisés aprendió a escribir, a leer. Por eso que Moisés escribe Génesis, ¿me entiende? Él escribe Deuteronomio, gran parte de Deuteronomio. Entonces, y eso hizo poco a poco que ese pueblo que tenía esa historia y que la contaba, se hiciera más realidad. Entonces la contaban. ¿Qué le daba eso? Contar la historia a los descendientes de Abraham, a los hijos de Abraham. Le daba identidad, ¿sí o no? Identidad. Porque la historia, cuando todos conocemos la misma historia y nadie contradice esa historia, tenemos una identidad clara. Por eso que este hermano Gerald Mueller, creo que no me acuerdo, él, por ejemplo, 200 veces, hermano, haber leído la Biblia. Él sabía quién había creído, no estaba parado. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? A veces ni la leemos, hermano. Entonces, una de las cosas que es importante para que ser instrumento de Dios, primero que Dios transforme nuestros corazones, que los siga transformando, es que tenemos que tener claridad que nosotros somos los pastores de nuestros hijos, hermano. ¿Me entiende? Quien tiene que pastorear a sus hijos eres tú como padre o como madre. Me dirán, bueno, yo soy madre y ya no hay papá. Bueno, Dios, hermano, Dios no te va a desamparar y tú tienes que ejercer esa labor. No solamente es enseñar, no solamente decirle, apréndete de memoria, explícame, no, ahora vivamos este evangelio. Este tiempo de crisis, si es que se viene, va a ser una gran escuela, hermano. Una gran escuela que después de los pueblos que salgan, si es que así Dios ha determinado que ya haya esta crisis que se habla, y me parece que sí se viene, ¿no? Porque estaba mirando y viendo la perversidad del hombre, estamos como los días de Noé, estamos pervertidos totalmente, no la iglesia, sino la humanidad, hermano, es terrible las cosas que se ven en todo lugar, en todo sitio. Entonces, ya Dios tiene un nivel, ¿no? Dice, lento para la ira y pronto en misericordia. La lentitud de Dios es poco a poco, pero va a llegar su ira de castigo. Y dentro de ellos vamos a estar nosotros, si aún así estamos en comunión con Dios y seamos bendecidos por Dios, así como sale y llueve para todos, también vamos a sufrir las consecuencias. Y no es porque tú ya seas cristiano, a ti no te va a corresponder, pero la diferencia va a ser que tú y yo vamos a responder conforme a nuestro corazón, conforme a como Dios hayamos dejado que Dios transforme nuestro corazón, porque la transformación la hace Dios. ¿Me entiendes? Los padres modelamos, informamos y formamos. ¿Qué hacen los padres? Modelamos con nuestro estilo de vida. Informamos muchas veces. El padre que no tiene ese deseo o no conoce mucho la Biblia, solamente le informa a sus hijos acerca de la fe. Pero hay padres que forman a sus hijos. Y hasta ahí nomás llega, ¿me entiende? Tú y yo no podemos ir más allá, no podemos, jamás. La transformación la hace Dios. ¿Cómo están tus hijos del día de hoy? Hay muchos hermanos, muchos adolescentes jóvenes que comienzan a ganar. A veces yo veo, ¿no? Otro día yo hablaba con un joven de aquí, ya no está viniendo, y para él me decía, oye, estoy ganando. Y la plata que el dinero que él ganaba pues, no era una gran cantidad. Y decía, no, todavía le explicaba, no, ese no es dinero, no, pero para él era una gran cantidad de dinero. Entonces, cuando tú no tienes nada y después tienes algo y no tienes un corazón entendido, tú crees que lo que tienes vas a comprarte el mundo entero. Y cuando en realidad, cuando tú miras bien, claro, es para lo que estás comenzando está bien, pero no es una gran cantidad. Pero en base a ese dinero muchas veces
se toman decisiones locas. ¿Por qué? Porque no ha habido una formación de los padres. Porque de repente los padres no son modelos también de eso. Hay padres que son cristianos y que son botaratas, ¿no? Todo lo gastan, todo. Están endeudados, ¿no? Endeudados, siempre están en debe. Entonces ahí hay que mirar eso, ¿no? Entonces cuando tú ves ese tipo de padre, es imposible que ese muchacho tenga capacidad de ahorro, salvo que Dios haya trabajado en su corazón y en su mente y él experimente la pobreza, las necesidades, las cosas y comience a valorar lo que Dios le da, ¿no? Entonces dice, ha recibido de gracia, entonces dice, Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Yo soy, como digo en estos días, de la teología de Jesús, que no se pierda nada, ¿no? Entonces yo no pierdo nada, nada de lo que Dios me da lo pierdo, lo boto, no, lo uso al máximo. Entonces, allí tenemos un corazón que va trabajando, ¿no? Entonces, ahora, tú puedes trabajar y no, yo soy tu padre y tú vas a hacer caso a lo que yo te digo. Así que tú tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer esto, tienes que en la casa, y le das tarea. Pero siempre estás la fe la presentas ya como una amenaza y le impones prácticamente. Eso no es, eso se llama, y tus hijos comienzan a cambiar. Y yo, está funcionando lo que estoy haciendo, está bueno. Y sigue funcionando. Y sigues haciéndolo. Eso no cambia. Estás destruyendo a tus hijos. Porque la palabra de Dios no se impone. Porque la palabra de Dios no se obliga. ¿Me entiendes? Ahí la obra la hace Dios. Tú tienes que orar a Dios para que tus hijos tengan un encuentro con Dios. Para que ellos se conviertan y se arrepientan de todo su corazón. ¿No? Me he olvidado, pero hay un texto del rey Josías, ¿no? Cuando Josías se convirtió, dice que se convirtió de todo su corazón. Es decir, hubo una conversión auténtica, con arrepentimiento, con todo, ¿no? Cuando encontraron los libros de la ley y comenzó a leer, ¿no? Entonces, el arrepentimiento, cuando nuestros hijos se convierten, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tú vas a ver cambios radicales, totales. Lo que antes hacía ya no lo va a hacer. Va a haber cambios, hermano. Y eso, pero si tú ves que hay que estar detrás de él siempre diciendo, haz esto, haz lo otro, no lo hace, pero no lo hace con alegría, no lo hace con gozo, no lo hace entusiasmado. Ahí hay problemas, ¿me entiendes? Entonces, no tenemos que dar incentivos externos que cambien el comportamiento, no podemos apelar al sentimiento, mira hijo, mira yo soy cristiano, mira el testimonio que tú vas a dar, si tú no cambias, mira qué dirán los hermanos, qué dirá la gente. Más te preocupa, hasta tú mismo de repente necesitas convertirte, ¿no? Porque si tienes ese estilo de, no hijo, mira qué dirán, conviértete, hermano, porque a ti no te debe importar tanto lo que la gente dice, sino lo que dice Dios de ti. Porque si Dios tiene un buen concepto de ti, las demás personas lo van a tener. Hay algunos que siempre te van a odiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, pues es parte también del resultado de ser cristiano, es que hay gente que tú gratuitamente, sin que tú le hagas nada, te van a odiar y te van a perseguir y vas a tener problemas. Pero eso es parte de tu conversión. Pero tú no te vas, no, tú no hagas el cambio para que los demás te vean. No, eso, por ejemplo, ese es un problema de muchos cristianos, ¿sabes? Ahora, estas herramientas son poderosas para cambiar el comportamiento del niño, del adolescente, del joven, pero dejan fuera el evangelio, fuera del corazón del niño al evangelio. Y muchas veces después, cuando ellos tienen la oportunidad, ya no quieren saber nada, cuando llega el momento de su mayoría de edad y terminan a veces hasta odiando. Entonces, en cambio, la corrección, la disciplina, las motivaciones bíblicas que usemos conforme a la palabra de Dios, porque si tú vas a corregir, tienes que hacerlo bíblicamente. Si vas a disciplinarlo, tienes que hacerlo bíblicamente. Si vas a motivarlo, tienes que hacerlo bíblicamente. Entonces, esa persona, tu hijo, va a ir cambiando poco a poco y Dios va haciendo la obra. No, si tú lo corriges, mira, hijo, la palabra de Dios dice esto, hasta tú lo puedes tomar un ejemplo. Antes yo hacía esto y mire, y estas cosas me pasaban.
Tú necesitas una corrección, así que te voy a corregir. Por esta razón, porque la palabra de Dios dice esto, ¿no? Ahora, te voy a disciplinar, ¿por qué? Porque lo que has estado haciendo, mira, no es correcto, eso va en contra de los principios bíblicos, a Dios no le agrada, ¿no? Esto tú tienes que entender que te mereces una disciplina por esta razón, ¿no? Y lo vas haciendo. Lo vas a motivar bíblicamente, mira, le vas a decir, mira, la palabra de Dios dice, ¿no?, que si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Ahora, el tiempo de la cosecha yo no te lo garantizo, ¿no? ¿Cuándo lo vas a recibir? De repente, mientras estás conmigo, nunca lo recibirás, pero saliendo de aquí, llegará un tiempo, llegará un momento en que lo vas a recibir. Hay que, en este tiempo, hermano, hago un acápite, ¿no? Siempre estoy recomendando de que oremos antes de salir de la casa, ¿no? Son tiempos difíciles, hay mucha, como decían en los tiempos, ¿no? Hay mucha maldad. Hay mucha maldad andando permanentemente en todo lugar. No hay lugar seguro, hermano, el día de hoy. Solamente estando en la presencia de Dios y andando con Él en todo lugar vamos a tener la seguridad de que nadie nos podrá tocar. Y si algo nos sucede, Dios estará con nosotros, hermano. Son tiempos difíciles, pero tiempos de grandes bendiciones. Son tiempos en que vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes lo has visto en tu corazón. Ahora, Dios se preocupa de nuestro corazón, hermano. Dios anhela nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice el salmista. Vamos al Salmo, a Proverbios 4, ¿no? Dios, el corazón tenemos que entregárselo al Señor. El otro día hablaba, ¿no?, de que cuando uno en el Antiguo Testamento hacía decisiones, pero en el Nuevo uno le entrega su vida al Señor, toda su vida le entrega al Señor. Todo su ser le tenemos que entregar a nuestro buen Dios. Amén. Dice en el 4, no me he equivocado, en el 4:23, vamos a leer un ratito, dice así: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuando el proverbista dice esto, lo dice en un contexto, ¿ya? Quiero que tengan claro, Proverbios del capítulo 1 al 9, todos los capítulos 1 al 9 son la introducción de los proverbios. ¿Me entendieron? Del capítulo 1 al 9, ¿qué cosa es? La introducción de los proverbios. Proverbios como proverbios no hay todavía, pero está introduciendo. Mire, toda la introducción que hace el proverbista para recién a partir del capítulo 10 hablar de los proverbios, que ahí sí, y eso sí es distinto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice, hijo mío, préstate, en el 4:20, hijo mío, presta atención a mis palabras. Si lo miramos como Dios, que está hablando, dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Tu oído, pon atención, pon tu corazón, conéctalo con mis razones. Porque ¿dónde viene el entendimiento? ¿Quién te da el entendimiento? En el corazón está el entendimiento, ¿no es cierto? Yo tengo que prestar oído para que yo pueda entender. Pablo ora en Efesios para que se abran los ojos del entendimiento. Dice, que no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, guárdalos en el centro de tu corazón, guárdalos en lo más céntrico de todo tu ser, para que allí se atesore. Ahora el Señor ya. ¿Quién hace esa obra de encarnar la palabra de Dios en nuestros corazones? Lo hace Dios. Encarna la palabra. No voy a leer ahorita, no hay tiempo, hermano. Ezequiel, capítulo 36, él nos demuestra cómo Dios cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Es un proceso. Va cambiando Dios. Dice, porque son vidas para los que los hallan y salud para todo su cuerpo. Mira, dice, mire, esta parte es tremenda, ¿no? Son vidas para los que la hallan y salud para todo su cuerpo. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con estas cosas? Porque si tú eres un hombre diligente, una mujer diligente, y haces cosas que no debes hacer con tu cuerpo, vas a vivir el tiempo que Dios determina.
El día de hoy, uno de los problemas que yo estoy trabajando en eso, no es fácil, es el sobrepeso, ¿no es cierto? Y el sobrepeso tarde o temprano trae problemas, amado hermano. Y todo es dominio propio. Todo es, ¿qué cosa? La mente, el corazón. ¿Me entiendes? Si nuestro corazón está en comunión con Dios y no lo desconectamos en ningún momento, Él va a hacer posible que tú y yo comamos lo que tenemos que comer y no más ni menos. ¿Me entiendes? El problema está ahí. ¿Por qué a veces una persona sube de peso? Porque está ansiosa. Y la ansia, ¿dónde se da la ansiedad? ¿En el estómago o en el corazón? En el corazón. ¿Pero quién manda al estómago que tenga hambre? El corazón, ¿no es cierto? Como no estoy en comunión con Dios, ¿le hago caso a quién? A mi mente, que no está en comunión con Dios, y anhelo y deseo cosas para llenar eso, que me quite la ansiedad o la angustia o cualquier cosa, y comienzo a comer. Hace años veía, ¿no?, un dibujo de un hombre bien gordo, ¿no? Y dentro de ese hombre allí era una representación espiritual, y dentro de ese hombre había un hombre flaquito que estaba dentro ahí. Y el hombre decía, quiero orar, quiero orar. Muchas veces cuando tenemos hambre, lo que Dios nos está diciendo, ora. Pero como no entendemos el mensaje que Dios está hablando en nuestro corazón, lo entendemos en la carne y procesamos comida. Comer. Y en realidad lo que tenemos es hambre de Dios, no hambre de comer. ¿Entiendes? Por eso dice acá, con toda diligencia guarda tu corazón. Con toda diligencia guarda tu hombre interior, guarda tu mente, guarda tus sentimientos, guarda tu raciocinio, guarda tu entendimiento, porque de él brotan los manantiales de vida. Si tú lo aplicas eso, ¿no? Si tú tienes buen entendimiento, va a brotar decisiones correctas, vas a vivir larga vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del bien y del mal. Todo ese párrafo tiene que ver con un solo tema, nada más ahí. Y ahí el tema central es el 23, ¿no? Entonces, el comportamiento, Dios nos ayude a entender y a comprender que Dios es el que tiene que cambiar el corazón y no tenemos que estar satisfechos con el comportamiento de nuestros hijos o las personas que estamos discipulando, sino de que Dios tiene que transformar esa vida para que por sí mismo haga las cosas. Cuando tú veas que Él por sí mismo ya hace las cosas, no, por ejemplo, ¿qué demanda Dios de nosotros? Una de las cosas es que tengamos comunión con Él. ¿Cuál es uno de los ingredientes o vital para que sepamos que tenemos comunión con Dios? La oración, ¿no es cierto? La oración, ¿qué más? La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Tú no puedes orar si no conoces la palabra. ¿Qué más? La reflexión. No solamente es orar, leer la palabra, hay que reflexionar la palabra. ¿Me entiende? Otra cosa, la adoración. Otra cosa, ser parte de una iglesia y congregarse en una iglesia, amado hermano. Bueno, tus hijos pueden llegar a ser genios. Pueden estar nadando en dinero. Le escuchaba a este hermano decir, ¿no? Bueno, y pueden ser multimillonarios al final de cuentas y sacarte a ti de la pobreza económica, pero meterte tú y tus hijos en la perdición total, ¿no? Decía este hermano, un multimillonario puede tener 20 Rolls Royce, puede tener 1000 ternos, hermano. Y todo lo que ya tiene ya no le satisface nada, pero quiere más. Su corazón de ese hombre está vacío, vacío totalmente, porque nada lo llena, nada. Pero en cambio, un hombre de Dios, una mujer de Dios, por eso dice, no me des mucho y no me des poco, dame lo necesario.
No me des mucho para que no me olvide de ti. No me des poco para que no reniegue. Dame lo necesario, pero enséñame a estar satisfecho. Es decir, ¿dónde está eso? En el corazón. Por ejemplo, si tú a tus hijos le comienzas a dar incentivo, a otro incentivo de todo tipo, va a llegar un momento, hermano, que ya no, que van a querer cada vez más. Y ahí viene el gran problema. O los otros que si son 2, 3, 4, entre ellos se van a comparar. Pero tú le diste a él, pero no le diste, y ahí vienen los grandes conflictos. ¿A dónde lo estás llevando a ellos? ¿A Dios o lo estás llevando a ellos mismos? A ellos mismos. Lo estás sin querer, involuntariamente, si no sabías, los estás destruyendo. Porque no le estás quitando le estás poniendo una mirada en las cosas de él, no le estás poniendo una mirada en Dios. Por eso dice, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos sean establecidos. No te desvíes de la derecha ni de la izquierda, aparta tu pie del mal. Es decir, que la vida vaya hacia el Señor. Nuestra cultura depende de la conducta, que no tiene ninguna doctrina, que no produce ni un cambio interior. ¿Cuál es el papel? ¿Qué consecuencia tiene este proceso? Podemos pastorear a nuestros hijos y seguir teniendo las consecuencias y trabajando en base a su comportamiento. ¿Qué es lo que a ti te va, si tú comienzas a pastorear a tus hijos conforme a la palabra de Dios? ¿Es el comportamiento que cambia, es lo que tú anhelas? ¿O es su conversión y que él por sí mismo vaya entendiendo y comprendiendo que necesita arrepentirse, que él por sí mismo se dé cuenta que es un pecador y que él se dé cuenta por sí mismo de que es un pecador y que siempre tiende al pecado y que con el tiempo, cuando él y tú, los dos o la familia completa cristiana convertida a Cristo, comienzan a mortificar el pecado. Es decir, ya el pecado ya no forma parte de la familia. Es decir, el pecado, cuando hay pecado en la familia, se dan cuenta y comienzan a mortificar el pecado. Es decir, ya no queremos esto ya. Esto no nos llena. Entonces, el principio bíblico de sembrar y cosechar, descrito en las Escrituras, nos ayudan a comprender y practicar el plan de Dios para las consecuencias en el proceso de disciplina. No, debemos de comprender este proceso, debemos enseñar a nuestros hijos de manera consciente y más que todo de manera en que tú ya estás viviendo esa palabra. Necesitamos ver la disciplina y la corrección que se le da como una bendición y protección. Es decir, por eso que aquí es clave, es trascendental cómo nosotros enseñamos, cómo corregimos, cómo disciplinamos, cómo instruimos, cómo animamos, cómo alentamos. Y eso solamente cuando el padre y la madre están llenos del Señor, de la presencia del Señor. Por eso dice, ¿no? ¿Qué dice el Proverbios 4:23? De toda cosa guardada, porque de ahí, ¿qué cosa? Brota, es decir, fluye. Entonces, nuestra vida, nuestra comunión con Dios es la más importante, hermano. Tú puedes estar centrado en que tu hijo cambie y sea transformado por Dios, pero si tú no estás creciendo en la gracia, no sigues creciendo cada día, no vas a afectar a tus hijos. No es estático, que ya tú dices, no, ya llegué a un nivel y ahí me quedo. No. Bueno, vamos a crecer hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. No hasta el día en que Dios nos permita. Vamos a seguir creciendo. Yo sigo aprendiendo, hermano. Yo voy para 68 años ya pronto, ya. Así que Dios me da vida. Y sigo aprendiendo y entendiendo las cosas más todavía. Es decir, pero hay padres o personas que se quedan ahí. No. Ahí no va a haber. Eso te va a obligar. Si amas a tus hijos, si amas a tu matrimonio, te vas a obligar a ti mismo. Sí, Señor, no puede ser. Yo no puedo estar satisfecho. Tengo que ser como el salmista. En cuanto a mí, yo no estaré satisfecho. ¿Hasta qué? Hasta que despierta tu semejanza, decía el salmista. Yo no voy a estar satisfecho. ¿Y cuándo vamos a despertar a la semejanza de Cristo? El día que partamos de esta tierra y nos encontremos con el Señor, seremos semejantes a Él. No hay, hermano, no hay que ya tú te graduaste, no. Aquí no hay graduación. La graduación va a ser cuando Cristo venga.
por segunda vez, ahí nos vamos a graduar recién, pero aquí en esta tierra nadie se va a graduar. Tenemos que llegar a la meta y en ese día recibiremos la corona de la vida eterna, aleluya. Pero hay gente que se queda ahí. Hay que tener esperanza en el poder del Evangelio que transforma la vida y el corazón de las personas. El Evangelio tiene poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es la única esperanza de cambio real en el corazón de nosotros y de nuestros hijos. Toda su instrucción y consecuencia deben ser dadas teniendo la llenura del Espíritu Santo, hermano. El salmista decía en el Salmo 139, Salmo 119, no, perdón, Salmo 119, también en el Salmo 139 también hay el último versículo, es ahí el mismo salmista, él mismo se demanda a sí mismo. Pero vamos al 119, versículo 139, dice así: mi celo me ha consumido, porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Entonces, ¿cuál es la tarea de un padre y de una madre? Presentar la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la mejor manera de presentar la verdad del Evangelio? Viviéndola, hermano. Esto no es una clase teórica de una aula, no. Tú y yo vivimos todos los días, hermano, aunque tú no lo creas. Tú eres una escuela ahí en tu casa. Cuando estás con tus hijos, en todo lugar. Voy a tomar un ejemplo, no es, pero mire, mi esposa, ella le fascina, ¿no? Atender a las personas, ¿no? Y en especial a sus nietas. Y ella se ha especializado hace poco, ¿no? Ha comenzado con los panes y le encanta hacer unos panes espectaculares. Muy ricos, de verdad. Pero mire, tanto su influencia que ya Micaela, ella está aprendiendo a hacer. De la misma forma que hace la abuela. Con su masa madre y con todo, y le llama abuela, estoy haciendo esto, y le pregunta cómo hacer. Eso es influencia, ¿me entiende? ¿Qué está aprendiendo Micaela? No solamente a hacer pan, hacer, ¿no? Que ella puede conseguir las cosas, los logros, los objetivos, ¿me entiende? No es que ya tú comes pan, no, va más allá, ¿me entiende? Una vida disciplinada, porque eso de la masa madre hay que tener una disciplina. Todos los días cuando tú usas la masa madre, tienes que sacarla y después volverla a alimentar para que no se pierda la masa madre. Es toda una idea, es todo varios principios, no es que tú agarras. El otro día el hermano Emilio me decía, no, Carlos, me dice fácil, tú agarras ahí la masa, esto, lo dejas ahí, te levantas al día siguiente y lo metes al horno. Pues claro, sale un pan más duro. Claro, comes, ¿no? Pero no es ese pan que ya es otra cosa. ¿Qué estoy diciendo? Que las cosas que tienen valor, ¿qué le da a las cosas el valor? El valor agregado. Pero en la fe lo da el Evangelio, lo da la vida de Cristo en nosotros, lo da el testimonio que estamos viviendo como padres, ¿me entiendes? Si tus hijos te ven un hombre luchador, emprendedor, que nunca se rinde, que va adelante, que siempre está confiando en Dios y depende de Dios y va hacia adelante, tus hijos van a ir por ese camino, amado hermano. Eso, y tú estás afectando el corazón de tus hijos. El comportamiento es el resultado del corazón, el comportamiento que Dios quiere que tengamos, que sea el resultado del corazón, no de forma, sino del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón que Dios ha transformado. Incluso cuando existe la necesidad de reprimir el comportamiento, debe tener un objetivo más grande en mente, presentar la verdad de Dios. Mira, hijo, eso que tú estás haciendo es cambio de comportamiento. Ese no es lo que Dios quiere. Voy a terminar ahí. Nosotros como padres llevamos el entendimiento de los hijos de comprender la distinción de que ellos no deben de tener un cambio de conducta, sino un cambio de su ser, de una vida transformada, convertida por Dios. Entonces necesitamos comprender y enseñar a nuestros hijos
que ellos de los errores que cometen, enseñarles. Lo más práctico es cuando cometen errores, hermano, cuando cometen faltas, cuando hacen cosas que ni a ti ni no te agrada y él sabe que ha hecho mal. Ahí es donde hay que trabajar bien, para que no lo vuelvan a repetir, para que cuando se presente ese evento, como la palabra está guardada en su corazón y en su mente, va a decir, no, ya no lo hago. No porque mi mamá me dijo que no lo hiciera, mi papá no, porque la palabra de Dios, he sido confrontado. Cuando mi padre, mi madre me confrontaban, yo no escuchaba a ellos, yo escuchaba la voz de Dios, yo escuchaba con temor y temblor que a quien le había fallado era Dios. No sí, a mis padres les he fallado, pero a ti te he defraudado, mi Dios. Entonces, lo más importante es que como consecuencia de esto, nuestros hijos se beneficien de los principios redentores, hermano, que ellos están en un proceso de salvación. Y si se han convertido, ellos están siendo formados por Dios y que su corazón va siendo transformado siempre y buscando la semejanza a Cristo. Y un día, tú como padre, como madre, tus hijos saldrán de tu casa. Tú y yo seguiremos siendo transformados por Dios. Ellos también seguirán siendo transformados por Dios. Comenzarán esa gran bendición, sí que tarde en venir, del matrimonio, de criar hijos. Y ellos aplicarán los principios que tú has aplicado a tu vida conforme a la fe y de repente lo hacen mejor que tú. Porque tú no has tenido la bendición de repente de adolescente o de niño de recibir la palabra de Dios. En cambio, ellos han sido de niños, adolescentes, jóvenes, han sido formados en tu hogar. Y ellos van a formar de repente un hogar en otras condiciones, en otra situación. Y se encargarán ellos también a sus hijos, que serán tus nietos, y después tus bisnietos, a que tengan los mismos. Dios lo hace, amado hermano. Esto funciona, amado hermano. Esta crisis que puede venir es por causa del corazón del hombre, que está malvado y perverso. Pero el corazón de nosotros como hijos de Dios debe ser el corazón conforme a Dios, para mostrarle al mundo de que aún en estas circunstancias difíciles nosotros respondemos como hijos de Dios. Va a ser una gran bendición y muchas personas que andan en la maldad van a comenzar a pensar y Dios los va a convertir y los va a transformar, porque verán el testimonio tuyo, de tu familia, de tus hijos, de lo que es realmente creer en Dios y que sí funciona. Y las cosas que ellos creen no funcionan. Padre, te doy gracias y te alabo y te bendigo. Como decía tu hijo Pablo, la ley de la cosecha y la siembra, Señor. Porque si sembramos en la carne, segaremos corrupción, pero si sembramos en el Espíritu, segaremos vida eterna. Pero también de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oh Señor, de la abundancia del corazón, abra la boca, abra nuestros hechos, abra nuestras acciones, que sea la llenura de tu Espíritu con llenura de tu palabra, Señor, para que cuando vivamos y el mundo nos vea como realmente hijos tuyos, como sal, como luz, dando testimonio, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea cautivado cada vez más por ti, cada vez más por ti, Señor amado, y podamos decir con toda libertad, como decía tu hijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque su corazón ya no le pertenecía a él, sino era el corazón tuyo, Señor. Él te lo había entregado a ti, tú lo habías transformado, su corazón. Y ese es el corazón que estás tú trabajando en nuestras vidas, que el corazón nuestro te lo hemos entregado a ti, ya no nos pertenece, y tú estás obrando en un nuevo hombre, en una nueva mujer, transformado por el poder de Dios. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amado hermano. Amén.